severos. Bueno, alcohol, depresión, en este orden, epilepsia, Parkinson, demencia, drogas ilegales, trastornos de la infancia y de la adolescencia, psicosis, y no me acuerdo cuál otro más. Con un promedio de un 21%. Quiere decir que, para decirlo en sencillo, el primer problema de salud pública en la región son los trastornos mentales severos. Así, clarito. Doctor, pero ¿cómo? Yo atiendo personas con diabetes, con hipertensión, ¿qué está diciendo usted? Medido como carga. La carga es la suma de morbilidad, o sea, personas que viven con un padecimiento, más mortalidad, personas que han fallecido por un padecimiento. Esto determina la carga. Y esto es lo que le dan los estudios. Dice, bueno, está bien. Y en segundo lugar, que encontramos con un 16% lesiones. ¿Qué son las lesiones? Accidentes, homicidio, suicidio, violencia intrafamiliar. Como verán, hay muchos componentes de este segundo grupo que perfectamente pueden ir al primer grupo, ¿verdad? Pero así se hizo el estudio. Bueno, entre uno y otro suman más de una tercera parte de los problemas de la salud pública. Y luego viene todo lo que nosotros conocemos, los problemas cardiovasculares, la diabetes, el HIV, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando uno va a ver qué se destina en los países para el primer problema de salud pública, nos encontramos, ya el señor intendente lo dijo, donde los presupuestos son exiguos. Alrededor del 2%, la Argentina estaba en 2 y algo, del total del presupuesto de salud va para salud mental. O sea, para el principal problema de salud pública va a la porción, una de las más chiquititas. De todas maneras, atención, porque esa porción chiquitita, que es la línea amarilla, que los de la tercera fila ya no deben ni ver, porque tan chiquita no se ve, no es poca cosa. Son millones de dólares que los países de Latinoamérica destinan a salud mental. 2 puntos, hospitales psiquiátricos, porque como vamos a ver ahora, bueno, ya lo dijeron Luciano y el señor intendente, el 80% de este presupuesto exiguo va para los hospitales psiquiátricos. Pero lo que yo quería decir, ejemplo concreto, la colonia Montes de Oca, en la República Argentina, en el año 2012, insumía 25 millones de dólares. ¿Escucharon bien? 25 millones de dólares. No es poca plata, Y creo que en esa época tenían 700 y tantas personas internadas. Mire si tenemos para hacer, dividámoslo por persona y por día, lo dejo ahí para que ustedes reflexionen. Entonces hay que reorientar y reconvertir lo que efectivamente hay, más, como dice la 26657, incrementarlo a un 10% en 3 años, ¿ves? No en 5, en 3. O sea que ya podemos ir en diciembre de este año ahí a la avenida 9 de Julio y Belgrano y preguntar cómo se ha transformado el presupuesto, ¿sí? Ahora bien, lo más importante, que es lo que preocupa a la Organización Mundial de la Salud, es esto de la brecha. O sea, cuando se va a ver, entonces, bueno, este es el principal problema. Ahora, ¿qué tienen los países establecidos para atender este principal problema? ¿Qué servicios, qué dispositivos, qué personal, etcétera, etcétera? Nos encontramos con esta medida que se la denomina la brecha, que es que en los países desarrollados se observa que entre un 35 y un 50% de las personas con algún trastorno mental severo de aquella primera tajada no recibe absolutamente nada. Y en nuestros países, alrededor del 76 al 85% no reciben. O sea, ubíquense ustedes que no son situaciones de crisis por las que nosotros podemos atravesar en la vida, pero que estos son casos que pierden la familia, pierden la casa, pierden el trabajo. No reciben nada. Quiere decir que los que recibimos, en caso de necesidad, alguna atención, somos una minoría excepcional. Yo recuerdo cuando estaba en México, porque como consultor he vivido en El Salvador, en Washington, en México, y estábamos en Chiapas dando unas clases de epidemiología en la Escuela de Salud Pública, y yo mencioné que la salud mental era el área más rezagada de la salud general. Y ahí el director de la escuela, era un profesor colombiano, me dice, no, yo le digo, ¿no qué? Me dice, no, hay un área que está más rezagada aún. Yo digo, ¿cuál es? No sé. Me dice, salud bucal. Puede ser, salud mental y salud bucal están, digamos, al final en cuanto al apoyo. Quiere decir que no, la medida que se tomó es un contacto los últimos 12 meses. Un contacto no es un fármaco
o un encuentro psicoterapéutico. Es, por ejemplo, una charla con la enfermera del centro de salud. Fíjense la medida que se toma como atención. Quiere decir que ni siquiera se tuvo un contacto en los últimos 12 meses en personas con trastornos mentales severos. Bueno, el presupuesto ya lo vimos. El 80% va a los hospitales psiquiátricos. Lo importante es reconvertir y reorientar estos 25 millones de dólares, por ejemplo, más el incremento que obviamente es necesario. Perdónenme, ahí está. En síntesis, las recomendaciones de desarrollar servicios basados en la comunidad están basadas, bueno, de la OPS y la OMS, son para la región y el mundo, no es para Argentina o para Tandil. Es el resultado del cumplimiento del mandato de los estados que la integran. Todo lo que dijimos antes que se firmó en sede de Nueva York, en Washington o en Ginebra. Y está basado en evidencia científica, reformas legales y sociales. No es un capricho. Hay experiencia, hay fundamento, hay investigación. Y todo lo que yo acá diga, cualquiera de ustedes tiene el derecho, doctor, ¿de dónde saca esos datos? ¿Dónde surgen esas cifras? ¿Me puede decir los estudios, por favor, que demuestran que esto es así? Y yo tengo la obligación de dárselo. O sea, existe, ¿verdad? Y entonces ahora vendrían las breves reflexiones que yo quería hacer. Voy a pasar rápidamente, me quedan creo que 5 minutos, ¿no? Graciela. Sí, puedo tomar 6 minutos. Bueno. No, porque si no después no es fácil la cosa, porque después sigue, esto sigue, no se termina aquí arriba. ¿Qué no es desmanicomialización? Porque, bueno, ahora podemos agregar más cosas, bueno, ahora con la ley en Argentina, bueno, no, ahora no se puede internar, ahora ya no se interna, no está prohibido internar, la ley no nos permite internar, por ejemplo. Nada que ver con nada, es falso. Ya Graciela nos va a explicar, falso. No, no podemos, está la persona en una crisis, no la podemos tocar, falso. Falso, falso. Desconocimiento, así como no supimos Caracas porque nadie nos enseñó, no sabemos la convención porque nadie nos enseñó y no sabemos cómo se aplica la ley porque nadie nos enseñó. No aprendimos el contenido y la aplicación de la ley. Hay muchas maestrías y doctorados, pero no nos enseñan esas maestrías y doctorados a practicar la desmanicomialización, ¿no? También signo de interrogación. Desmanicomialización es dejar a las personas con trastornos mentales, no es dejar a las personas con trastornos mentales libradas a su destino en situación de desamparo, en calle o en prisiones. No es eso. No es el aprovechamiento económico de los espacios físicos o venta de los terrenos. No es eso. No es la reducción del número de camas de internación sin instalar las respuestas alternativas para el tratamiento y la rehabilitación. Eso significa un atropello más a la condición humana de quienes padecen un trastorno mental. Tampoco es un planteamiento antipsiquiátrico. Bueno, acá están presentes 2 psiquiatras. Si bien uno, el que habla, fue declarado persona no grata por 8 entidades médicas de la Argentina, las 3 principales de la psiquiatría, también lo pueden buscar en Google, ahí está la carta, donde a los 20 días de sancionarse la 26657 pidieron que se me expulse como oficial de Naciones Unidas y me declararon persona no grata. No me expulsaron como oficial de Naciones Unidas, pero el título de persona no grata lo sigo teniendo. No sé qué quiere decir, pero bueno. O sea que no son sencillitas. No estoy haciendo una cuestión personal del tema. Habla de la complejidad, Luciano decía, de estos procesos de transformación. No son para nada sencillos ni fáciles. Y la medida que se tiene que tomar entonces para que los sistemas y servicios que Graciela ahora nos va a comentar no son muy difíciles, no son las normas ISO 9001, 9009, 9010, sino la accesibilidad y la continuidad de cuidado. Si son accesibles cultural, económicamente, geográficamente, el servicio sirve. Si no es accesible, no importa que yo haya estudiado en Lanús, en Harvard, o sea, de la escuela freudiana. No sirve. No resuelve las necesidades de la persona de manera digna y adecuada, ¿verdad? Y continuidad de cuidados también es importante porque hoy ya no hablamos más de alta, también en eso nos cambiaron el libreto, lo que estudiamos en esto ya no es más, se habla de continuidad de cuidados porque la principal problemática hoy en día no es los días que yo lo voy a tener en la cama con la crisis, sino que voy a hacer los otros 360 días de esa persona en la comunidad. Ahí viene el esfuerzo principal
sea la inteligencia, la capacidad, la comunidad en acción, como decía Luciano, ¿sí? No está en las camas, sino en la mayoría del tiempo que yo transito, ¿sí? Bien, esto lo voy a pasar. Estaba en Perú el año pasado, yo me retiré de la organización por la edad, me retiraron, así es, en enero de este año. Y el año pasado el director de Salud Mental Perú está impulsando un proceso muy interesante. Realmente, si alguno viaja y pasea, les recomiendo, si quiere tomarse una mañana, visitar allí algún dispositivo de los nuevos que han creado. Es muy interesante, porque es actual, es ahora. Y entonces, una de las cosas que hizo el doctor Yuri Cutipe, el director de Salud Mental, es convocar a todos los directores de los hospitales regionales, que son los hospitales generales más grandes de todo el Perú, de la selva, de la sierra y de la costa. Son 29 hospitales. Y estuvimos 3 días encerrados, como acá, pero menos, ¿sí? Justamente para tratar de convencerlos de que también había que abrir internación en salud mental, que la urgencia, la guardia debía atender también los problemas de salud mental, que el personal tenía que tener entrenamiento y capacitación. Al terminar el primer día, uno de los directores que más se movía incómodo, dice, levanta la mano y dice, doctor, usted conoce, disculpe que le diga así, usted conoce la realidad de nuestros hospitales, usted tiene idea de lo que es trabajar todos los días en nuestros hospitales en el Perú. Yo le dije, sinceramente, y me disculpo, no, conozco muy poco. Bueno, ¿y usted cree que con este contexto, además, ahora vamos a tener que atender a estas personas? Utilizó otro término, y yo le dije, si usted me permite, le voy a poner un ejemplo que a mí me pasó como profesional cuando en el año 84-85 era de los primeros equipos que en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires empezaron a desarrollar lo que iba a ser la intención de cortar la boca de entrada a los manicomios, ¿no? O sea, a ver si había una primera contención en un hospital general de salud mental, psiquiatra y psicólogo. Bueno, ¿y qué vi yo? Algunos de los colegas que están acá pueden decir si fue cierto o no fue cierto. Entraba una persona en camilla y él iba al médico a asistirla y al rato el médico se iba, la enfermera recibía el mensaje y también hacia otro lado se iba y la persona quedaba en el box hasta que venía el ambulanciero, el policía, lo abarajaban, lo metían en la camilla, lo ataban y se lo llevaban a otro hospital donde quedaba atado varios días. Estoy hablando no del 1700, estoy hablando del 1985, se ubican hace 20 y tantos años, ¿no? ¿Y qué era eso? ¿Qué era esa situación de no atención, de marginación, de discriminación y de abandono? No era una psicosis, era HIV. HIV. Ahora nos parece, ¿qué está diciendo el doctor Goel? Tienes candidato a ir al café. Yo también voy al café, por supuesto. Habría que preguntar quién no iría al café, ¿no? ¿Qué pasó en 25 años que hoy en día a nadie se le va a ocurrir que una persona con HIV no sea atendida por el odontólogo, no vaya a quirófano? ¿Entienden? Todas las prestaciones que tiene cualquier otro individuo. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Del pánico del médico que huía a la integración y la incorporación. Hubo normas, protocolos, capacitación, hubo legislación y hubo un poderoso movimiento de usuarios, familiares, amigos y vecinos que reivindicaron estos derechos y que todavía hoy en día en el mundo muchas veces manifiestan porque, por ejemplo, la medicación que el gobierno tiene que otorgar no está en manera adecuada, suficiente, etc. Y si alguien de paso quiere aprender a organizar un movimiento social de reivindicación de derechos, le recomiendo y le aconsejo que se acerquen a las personas que tienen estos grupos vinculados al HIV. Son los que mayor experiencia tienen en el mundo. Bueno, esto mismo hoy y aquí ahora es salud mental. Entonces, si un director de hospital dice, ¿cómo yo voy a internar un psicótico en un hospital general? ¿Qué va a hacer con el suero? ¿Qué va a hacer en neonatología? Pero eso es una locura. Hace 25 años se decía exactamente lo mismo con una persona con HIV. Pasaba exactamente igual. Y sin embargo hoy cambió la... ¿no? Ahí tenemos para aprender. Y por último, esto va a ver Graciela.
En salud mental, en el plano de lo comunitario, podríamos conversar mucho más. Bueno, mañana va a estar el libro ahí, aquellos que les interese, hay varios capítulos dedicados a esto, fundamentado en práctica. Nosotros hablamos desde lo que hicimos o hacemos, ¿sí? Entonces, con los déficits y los logros. Yo me voy a permitir tomar esto porque fue parte de las intervenciones de la apertura. Interdisciplina. Si habremos estado en congresos, sería lindo algún día hacer un ejercicio con algún estudiante fresquito. Haga una búsqueda bibliográfica de cuántos congresos, jornadas y talleres se hicieron sobre el tema o bajo el tema interdisciplina, transdisciplina, multidisciplina. Se han perdido horas, días, años. Y resulta que a la hora de la práctica pasa lo que nos pasa a nosotros cuando recorríamos los países y visitamos las autoridades, y siempre el director de salud mental, en general coincidía con el director del neuropsiquiátrico: doctor, por favor, queremos que venga a nuestro hospital, que lo vea, que lo visite, porque ¿sabe qué? Ahora trabajamos en equipo, tenemos interdisciplina. Como dice la OMS, tal cual dice la OMS, trabajamos de manera moderna. Entonces, gracias doctor, mañana vamos. Y vamos. Se repetía como un calco. ¿Y qué nos encontramos? El jefe, ¿no?, de blanco, en la cabecera, que daba su discurso, una psicóloga a la derecha que trataba de introducir alguna palabra, la trabajadora social que terminaba de traer las sillas y la enfermera que estaba preparando el café. Esto era lo biopsicosocial. Queda claro que biopsicosocial es una gran, enorme complejidad, que no es una sencilla agregación de conocimiento. Bueno, sí, acá tengo el informe del médico, acá tengo el informe del psicólogo, acá tengo el informe del trabajador social. No, se trata de que entre todos los saberes se pueda construir un único y nuevo saber superador que nos permita entender qué le pasa a ese otro y poder ayudarlo. Ese es el desafío de la interdisciplina. Y por eso no es sencillo, pero ese es el objetivo fundamental. El mejor ejemplo que encontramos para la relatividad de los saberes y la relatividad de los recursos en salud mental comunitaria es esto. Este gráfico a mí me ayudó mucho. Yo estuve en México en marzo de este año en un evento organizado por la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Y diciendo algo parecido a lo que estoy diciendo acá, un psiquiatra en un momento levanta la mano y dice: mire doctor, usted tiene razón y nosotros acordamos con usted. Pero en México somos 120 millones de habitantes y solamente somos 2000 y tantos psiquiatras. Ni en 50 años, a tantos psiquiatras por año, vamos a tener la cantidad de psiquiatras que necesitamos. Y yo le dije: mire, en parte tiene razón, pero permítame que en parte yo disienta con usted. Y si me permite, le voy a poner un ejemplo de mi país, ¿sí?, que yo estoy autorizado por ser de ese país a decirlo. Si lo que usted dice es cierto, Argentina, fíjense ustedes, ¿sí?, tiene 13 psiquiatras cada 100.000 y 106 psicólogos cada 100.000 habitantes. El promedio más elevado del mundo es Europa, 8 psiquiatras y medio cada 100.000 y 2,58 psicólogos. ¿Escucharon cuando tiene Argentina? No 2,58, 106 cada 100.000. Y tiene 13 psiquiatras, o sea que entonces, si eso es correcto, el análisis que hizo este colega de México, en Argentina tendríamos que estar, pero de lujo. Pero ni alcanza la palabra de lujo. Seríamos cátedra en todo. Y yo le agregué la brecha que medimos al comienzo. ¿Sabe usted que dramáticamente no es tan distinta en México que en Argentina? Entonces esto nos devuelve otra pregunta que también debemos hacernos. ¿Por qué? Bueno, para no hacerlo muy filosófico, evidentemente, de nuevo, ya lo mencioné, más que la cantidad es qué profesionales formados de qué manera y para hacer qué cosa. Creo que esa es una pregunta tal vez más ajustada a la realidad. Bueno, entonces de lo que se trata es de crear una nueva oferta que posibilite generar una nueva demanda, o sea, mostrar la posibilidad de una nueva práctica que resuelva problemas de otra manera,
porque derecho humano, que también se parece una cosa muy ideológica, muy de un partido político, etc., no, es poder elegir, y hasta tanto no haya alternativas de elegir, uno no ejerce derecho. Eso es derecho humano, poder elegir entre el Montes de Oca o la salita de mi barrio en Tandil, porque yo soy de Tandil y no tengo por qué ser derivado de Montes de Oca, por ejemplo. Disculpen, no digo Tandil, pero estamos en Tandil. Yo cierro con la frase de un famoso psiquiatra, el doctor Albert Einstein, que decía que loco, porque él entendía de psiquiatría, loco es querer obtener algo nuevo haciendo lo mismo. Muchas veces nos encontramos en esta situación, en esta paradoja. Como que pensamos que el nuevo paradigma lo vamos a hacer desde donde venimos y desde lo que somos y desde lo que aprendimos. Y no es así. Si hacemos eso, vamos a tener más de lo que venimos. No va a ser nuevo ni distinto, es una lógica. Hay que crear, hay que transformar, hay que construir una nueva práctica para generar una nueva oferta y que entonces ahí sí la comunidad puede elegir. Nada más, gracias. Yo voy a empezar retomando un poco algo de lo que comentaba Hugo. Que tiene que ver con un poco el título de nuestra charla, de nuestra exposición ahora. Ustedes saben, además, le comento acá a la presentadora, yo en este momento estoy trabajando en el órgano de revisión nacional de la Ley de Salud Mental, con lo cual un poco me siento representante de esta ley, como muchos de ustedes que la están efectivizando. Y entonces estamos hablando de que, bueno, una ley, una reforma, ¿por qué? ¿Por qué hablaba Hugo de los fundamentos? Retomamos la brecha, la carga y las limitaciones de los derechos humanos, que en realidad ha sido algo de lo cual hay evidencia científica y lamentablemente hay permanentemente denuncias y también constataciones de que esto sigue ocurriendo tanto en personas institucionalizadas, cuya institucionalización, o sea, su internación permanente o prolongada, es un claro ejemplo de limitación de derechos, de vulneración de derechos, por vivir en un lugar que no es el lugar para vivir, que es el lugar para ser base de la asistencia de su salud, un hospital. Entonces, esto continúa. Por lo tanto, la ley, las reformas y las declaraciones, un poco lo que Hugo inició su exposición comentando, es una contestación clara a estas cuestiones que hacen que la salud mental sea todavía un área crítica y que, bueno, estas constataciones de vulneración de derechos se sigan constatando, valga la redundancia, el día de la fecha, ¿no? Sí, pero hay un... Bueno, con lo cual, cuando hablamos del cambio del sistema, de este sistema manicomial del cual todavía está vigente, estamos diciendo que este sistema no ha dado respuesta a esta trilogía, sobre todo a la brecha, a la carga, a la vulneración de derechos, y que por lo tanto, bueno, este sistema, justamente por razones éticas, de orden clínico, científico, económicas, es un sistema centralizado, razones sanitarias, hay que modificarlo, ¿no? Y la reforma entonces aparece como una respuesta ética, científica, una necesidad clínica, una respuesta a los usuarios y familiares que han demandado históricamente estas vulneraciones, y además también es una necesidad de la lógica económica. Contaba Hugo los presupuestos destinados y la cantidad de dinero a, ¿no?, lo que se llama un costo-beneficio desfavorable, mucho dinero invertido con poco beneficio en términos de la salud psíquica, social y física de las personas, ¿no? Bueno, algunos paradigmas de la reforma. Esto me parece que ustedes, por el lugar, el momento en el que están, ¿no?, son seguramente paradigmas que han ido transitando este nuevo enfoque que supera la lógica de la exclusión, y que está apoyado en estos documentos que Hugo contaba
más detalladamente al principio, ¿no? Yo lo que quiero sobre todo pararme es en... acá tenemos un sistema que yo tomé como experiencia demostrativa, pero vamos a tomar la experiencia demostrativa de Tandil, porque fundamentalmente lo que quisiera trabajar hoy es esto, ¿no? Es la necesidad de transformación de un sistema y no de una experiencia aislada, que hay muchísimas en el país, seguramente, muchas experiencias muy ricas, pero que están aisladas y no son parte de un todo, no son parte de una red, no son parte de un sistema, y en general, y por eso, colapsan. Venimos de muchísimos desarrollos muy buenos y que seguramente muchas veces pueden ser semilla de otros, pero que hasta el momento no han podido aglutinarse como para justamente esto que quizás está pasando en Tandil, está pasando en Tandil, es un sistema el que está respondiendo a esta brecha, a esta carga, a esta limitación de derechos, y que la única manera de poder revertir estos indicadores es cuando se transforman algo más que un efector, algo más que una localidad, algo más que lo que vendría a ser la experiencia de un conjunto de trabajadores que se unen y que con mucha garra y mucha fuerza intentan hacer un cambio. Transformar el sistema es que muchas variables se modifiquen, acá algunas de ellas, el cambio de políticas. Yo